qué alegría tenerte aquí. Pues sí, la verdad. ¿Quién nos iba a decir que vamos a estar aquí? Una charla de Revenue Management. Bueno. ¿Qué es eso? Oye, gracias de verdad por tu tiempo, que sé que estáis súper liados. Pues nada. venga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Revenue Management? Pues lo primero, a ver, en Eroski, como bien sabes, no nos gusta nada las siglas estas en inglés. Yo cuando apareció el término este dije, bueno, nos tenemos que inventar otra manera de decirlo, porque además te atragantas. Entonces, yo diría que esto es la rentabilidad ganando mutuamente. Y lo explico. Rentabilidad porque lo que buscamos es no vender más, sino vender mejor, ganando pasta, teniendo rentabilidad. Y además lo tenemos que hacer conjuntamente, ¿no? Pues digo mutuamente, y ahí meto tres conceptos. Uno, shopper en el centro, fabricantes y distribuidores. Por tanto, es un eje en el que estamos colaborando para obtener beneficios en esas tres partes. Si alguna de esas tres partes falla, a medio plazo, que es para mí donde tiene sentido generar rentabilidad, no hay negocio. Entonces, pues esa rentabilidad que miramos un poquito más a la medio y largo plazo, teniendo en cuenta estos tres ejes que son los que formamos la supercadena de valor: clientela, distribuidor y fabricante. Oye, y dentro de esos tres ejes que hablas, ¿qué palancas tocáis para maximizar el valor de las ventas? Bueno, todas las que podemos. Todas las que podemos. Pero bueno, diría que las clásicas, porque esto lo hemos venido haciendo toda la vida. Antes le llamábamos gestión por categorías, le llamábamos pricing, le llamábamos lo que como sea, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente tocamos las palancas del marketing mix, desde el pricing, los surtidos súper relevantes, todo lo que tiene que ver con la promoción, tanto sea masiva como personalizada, y luego es muy importante las condiciones de compra, ¿no? En esta mirada desde el ámbito comercial. Oye, hay algún fabricante que me decía, Pedro, hay palancas que tienen efecto más en el corto plazo, como puede ser el pricing o la promo, y más a medio y largo plazo, las condiciones comerciales a largo plazo, y a lo mejor algo en el medio podría ser el surtido. ¿Tú coincides con la visión de los fabricantes? Sí, aunque es cierto que incluso en el surtido, yo creo que hay algunas tácticas que sí que se aplican en el corto plazo y que esas, igual todos los datos y toda la analítica nos permiten aterrizarla porque son ciclos más cortos. Y luego está la parte de la estrategia, que yo digo, la parte de la estrategia de los algoritmos todavía no nos han secuestrado y nos han puesto en medio. Entonces, bueno, incluso las palancas de surtido en el corto plazo también generan rentabilidad y resultados. Obviamente, cuando ya estás pensando en un cambio de una estrategia y tocar las palancas a alto nivel, pero hablando de la categoría, yo creo que todas tienen, incluso en el corto plazo, accionabilidad y resultados. Sí. ¿Quién crees que lo está haciendo bien? Bueno, sí se puede decir. Bueno, a ver, yo creo que lo importante, hay como varias claves, ¿no? Para mí. Lo primero, tener datos. Tampoco tener todos los megadatos, pero sí tener datos y hacerles caso, hacerles un poquito de caso. Entonces, ¿quién lo hace bien? Quien rompe sus paradigmas, quien deja de pensar y se atreve a repensar, y quien se atreve a probar. Entonces, muchas veces me dicen, bueno, ¿qué fabricante hace bien? No te voy a dar nombres, eso ya la llevas clara, si piensas que te voy a dar algún nombre, pero te sorprenderías si te los dijera, porque no necesariamente son las grandes multinacionales las que mejor lo están haciendo o más recursos están invirtiendo en este concepto. Y para mi sorpresa hay pequeñas empresas que lo están haciendo súper bien, y son aquellas que explotan el dato, que le dan 1000 vueltas, que son capaces de proponerte test porque han analizado que en esta zona ocurren no sé cuántos, que son ágiles, que nos ponemos objetivos comunes. Que te ayudan a mejorar. Que me ayudan a mejorar, por supuestísimo, y esto es de toda la vida de Dios, de la gestión por categorías, que pensamos en la categoría y no en los intereses particulares. Entonces, yo en estos años, porque en Eroski hace más de 10 años, metimos igual el primer granito en lo que tiene que ver con la gestión de los datos, desde la analítica descriptiva, con un programa que además ya tenía un poco de intención en esto que te comenté antes, que le llamamos 3C. 3C era porque eran 3 Cs, ¿no? Era clientela, colaboración y centro. O sea, ya ahí iba toda y es un programa en el que Eroski comparte, a día de hoy comparte con sus fabricantes los datos de la categoría, de las marcas, de forma, en este caso, descriptiva, es qué ha ocurrido,
te permite también hacer un poco de seguimiento y ya desde ahí visualizamos que el nivel de uso que tenían unos y otros fabricantes era muy dispar. ¿No? Siempre está la excusa de no tengo tiempo, digo, pero si nos cuesta a veces mucho más diseñar planes sin analizar los datos, ¿no? Pero bueno, esos serán, seguro que hablamos de cuáles son los palos en la rueda que nos encontramos a la hora de implementar esto, ¿no? Pero es cierto que pues yo diría quien se atreve a probar, a innovar, a dejar de hacer cosas que ya hacía, a no repetir la promo que siempre hacemos, a incluso ser capaz de decir, bueno, pues igual en esta categoría no sé qué marca, la marca propia también tendría un rol porque estamos perdiendo, bueno, esos son los que creo que lo hacen bien. Y le doy la vuelta, ¿y los errores más típicos que tú te encuentras? O el tío que te viene y te viene a contar no sé qué y tú haces... Bueno, a ver... Por no empezar por los demás, voy a decir los errores más típicos que me he encontrado a la hora de implementar un cambio tan bestia como este. Igual en la descriptiva, cuando hablamos de datos, bueno, pues no deja de ser una información adicional a la que teníamos antes, pero por ejemplo, cuando nos metemos ya con la analítica avanzada y ya empezamos a tener algoritmos, a tener escenarios, bueno, y sobre todo si el escenario no dice lo que tú tienes en la cabeza, ahí es cuando la cosa revienta. Entonces, para mí, el mayor error es no hacer una buena gestión del cambio. Esto es más básico que básico, es decir, tener algoritmos, bueno, pues sí, te lleva lo suyo, tener que que tengan una buena precisión, pero si no acompañamos a las personas en el cambio, en el modelo, hacemos crack, y eso no es tan obvio. Cuando dices personas, ¿te refieres a todo el equipo transversalmente, sí, al área comercial? Al área comercial, bueno, en este caso yo puedo hablar del área comercial, pero el área de marketing estamos hablando de la parte de personalización, acompañar a las personas porque es un cambio súper fuerte a nivel cultural, es decir, lo primero eso tienes que desaprender, tienes que identificar nuevas métricas, ya no te vale decir, no te vale hacer un 20-80 del surtido y decir estas me las quito, no, es que hay nuevas herramientas para decir, mira, esta referencia aunque no vende mucho, está asociada a esta tipología de público que es súper fiel, si la retiras y además arrastra unas cestas que, bueno, claro, de repente esto ya te hace un poco la cabeza. Entonces, para mí el primer error es no acompañar bien en el cambio. El segundo error es ser un poco maximalista, es decir, venga, hala con todo. Y creo que mi experiencia es, después de varios tropezones, o sea, aquí no hemos aprendido tropezando, es hacer casos de uso pequeñitos, empezar de menos a más. Luego no estar justificando todo el rato que si el dato me descuadra por un tercer decimal, digo, hombre, a ver, que yo con dividir y más o menos acertar la decena, o sea, yo no estoy en el tercer decimal, entonces creo que no justificar todo el rato los datos y eso, no tener un poco de osadía. Yo creo que pero sobre todo es acompañar bien, explicar lo que tienen que aportar las herramientas y lo que tiene que aportar la persona, porque eso no se nos tiene que olvidar. Nosotros siempre potenciamos un modelo que vaya muy de la mano, es un acompañamiento, las decisiones las tomamos las personas, no las toman las herramientas, y eso, y no hacer las cosas un poco en pequeñito. Y por la parte de los fabricantes te diría, pues más o menos lo mismo. Creo que hay te diría una mirada adicional que creo que es errónea, que es cuando no miramos por la categoría y no ponemos a la clientela, al cliente o al cliente en el centro. Eso y se nota mucho, Me encanta que estás hablando de datos todo el rato. Sí. ¿Me puedes poner un ejemplo de cómo prácticamente trabajáis con los datos conjuntamente y colaboráis con el fabricante, si se puede, ¿eh? Sí. A ver, como te decía, ahora mismo tenemos como dos tipologías de datos. Uno, que son los descriptivos, que es una herramienta en la que los fabricantes pueden acceder y ahí podemos trastear. Solemos trabajar pues, análisis conjuntamente. Bueno, pues para buscar lo que nos está ocurriendo, descomponemos la venta, buscamos si estamos perdiendo compra media, si estamos perdiendo clientela, bueno, intentamos llegar al mismo sitio y compartir un diagnóstico. Conjuntamente, si lo hacemos cuando se alinea gestora de la categoría con la persona del fabricante y compartimos el lenguaje, pues es una maravilla. Entonces, desde ahí ya puedes identificar grupos de tiendas o que, por ejemplo, podemos ver si las ventas de una referencia se están yendo a otras. Es decir, primero un analizar conjuntamente, que eso es fundamental. A mayores también, con las herramientas que hemos incorporado desde hace 3 años, que son de analítica avanzada, podemos ir un paso más allá y ahí compartimos de, oye, mira, estas promociones que estamos haciendo con tu marca,
esto no genera venta incremental a las 2 semanas, lo único que estamos haciendo es deflactar. O podemos decir, mira, el punto de precio más idóneo que nos marcan los algoritmos, porque hemos ido pasando el producto por diferentes precios, es este o este otro, es decir, y luego podemos probar a decir, oye, tengo dudas si podemos hacer este tipo de promoción, la probamos, se hace, se mide y enseguida tenemos resultados. Por tanto, ¿cogéis un grupito de control, unas tiendas, un segmento de...? Podemos coger, sí, podemos coger unas tiendas. A ver, hay cosas que son más complicadas de hacer, pero otras, incluso tanto como surtidos, incluso precios, se pueden hacer y sí, al final el dato es tan granular que nos permite luego, bueno, pues llegar a decir una serie de tiendas, incluso en estas franjas de horarios, o sea, podemos llegar a hacer muchas cosas. Está claro que cuando te pones... Yo siempre digo, vamos a coger primero lo gordo, que hay mucho, así. O sea, a veces vamos, no, y en el caso de tal, ¿no? Cuando empiezas como a justificar, los extremos los cogemos ya cuando hayamos cogido todo lo que está en el campo, ¿no? Oye, y analíticamente, esta analítica avanzada, ¿a qué os ayuda más? ¿Al precio, a la promo, al surtido? ¿O a todo por igual? O sea, habéis dado un salto cuántico. Yo diría que sí, todavía, a ver, yo siempre suelo poner un poco el ejemplo de que tenemos un Ferrari y vamos un poco en primera, o sea, aquello hay que meterle ya, pero yo diría en todo, y porque desde el pricing hemos pasado de tener, bueno, pues algunas herramientas que sí nos identificaban cuáles eran las referencias, pero es que ahora podemos ver la elasticidad y podemos además proyectarla en función de si queremos maximizar margen, pasos de clientes, si estamos buscando volumen, unidades. Con la promoción, que somos conscientes de que hacemos promoción, fabricantes y distribuidores, que son una ruina. Perdona, a ver, ¿compartís escenarios Sí. O sea, ¿trabajáis con escenarios con los fabricantes? Tenemos escenarios, lo que pasa pero que nos cuesta luego cambiar el paso, ¿no? Porque no es que, claro, el año pasado hicimos un 3x2 en no sé qué categoría. Si no lo hacemos este año o si lo bajamos a una segunda al 50, pero es que aquí lo que nos dice es que lo único que hemos hecho es deflactar, que hemos adelantado compra y por supuesto sí vemos, no sé si ahora teníamos, es que hay un porcentaje elevadísimo de las promociones que son ruina, y si son ruina para el fabricante son ruina para mí también, entonces no, aunque tenga financiación y más, entonces sí, compartimos escenarios, además podemos proyectar, ya te digo, desde queremos conseguir, mira, para esta categoría nos interesa conseguir volumen, mover unidades, pues los algoritmos los programamos priorizando ese indicador, pero si vamos buscando valor, porque se nos ha caído, o masa de margen, o sea, podemos. Y luego además una cosa que es súper interesante, que esto ya lo vemos internamente a nivel de categoría, podemos hacer una cosa que para mí me parece que tiene muchísimo valor, que es identificar cuál es la venta base de una categoría y a esa añadirle la venta incremental que genera cada una de las palancas, pero de manera también transversal, porque normalmente suele haber solapes. Y, es decir, tenemos mediciones individuales de cada una de ellas, pero también una global. Por lo tanto, podemos saber que hay una categoría que, por ejemplo, es mucho más elástica al precio que al surtido, o que al precio de la promo, o que al promo, y entonces no solo tenemos la elasticidad, sino también tenemos el ROI, cuánto conseguimos con cada una. Por tanto, podemos distribuir de manera diferente los recursos y esto pues tiene muchísima potencia. Y por supuesto esto tenemos una voluntad súper abierta porque, como te he dicho, es que no entendemos los datos sin colaborar porque los surtidos no son solo míos, son conjuntos con nuestros fabricantes, entonces creemos que es la forma de hacerlo. Oye, déjame mirar un poco al futuro, aunque veo que todavía, si estáis en primera en el Ferrari... Pero tenemos Ferrari. ¿Y el futuro qué? ¿Le vais a poner alas al Ferrari? Hombre, sí, hay que ponerle alas. Lo primero que hay que pasar hasta, ¿qué tienes? Sexta, Marc, tendrás sexta por lo menos, igual hasta séptima, ¿no? Bueno, pues ahí hay que seguir trabajando en la gestión del cambio, hay que ir adaptando los modelos para que sean más usables, más friendly, que dicen, mira, me he puesto en inglés, ¿has visto? Es que friendly queda muy guay. No, para las personas que usamos o que usan las herramientas, pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, copilots, para poder usar las herramientas de tal forma que, igual con lenguaje natural, sea mucho más sencillo. En vez de tener que meterte en no sé cuántas herramientas, tú plantearle, oye, pues yo estoy en esta categoría, veo que hazme un diagnóstico y yo creo que con esto lo que podríamos hacer, ¿qué me propones? Bueno, pues ese sería el siguiente vuestro siguiente paso es aplicar lenguaje natural y poder hacer consultas a ese revenue para que puedas consultar con cualquier Para mí persona, ese es el salto que creo que además
podría ayudar muchísimo a la gestión del cambio, porque hay veces que no solo es el cambio de las lecturas, del tipo de datos que salen, sino es que las herramientas también son un poco más complejas, es decir, que ya empiezas a trabajar con muchísimas informaciones que antes no tenías, y claro, hay una sensación, que es más que sensación, es realidad de tener que manejar ahí un monstruo, por eso decimos de hacerlo pequeñito. Bueno, pues si lo podemos hacer pequeñito sin perder definición a través de Copilot, eso con lenguaje natural, de tal forma que las personas puedan poner el caso y decir, oye, pues ya el propio, como digo yo, la propia inteligencia te va haciendo las preguntas por detrás y te saca los outputs, pues eso sería, bueno, eso sería una fantasía, eso sería ya un cohete, ya no sería un Ferrari, sería un cohete. Oye, y última, imagínate que estás con un amigo, que espero que me consideres amigo. Bueno, vamos a ver cómo es la última pregunta. ¿Qué 3 recomendaciones le dirías a alguien que va a empezar con esto? Pues casi me voy a repetir. Mira, si estuviésemos en un bar, como te diría, ten cuidado con el precio de los pinchos, hay que ajustarlo bien. No tengas solo una cerveza, ten bastantes y cuidado con los 2 por 1 en las copas, que al día siguiente se te olvida. Pero como no estamos en un bar, yo lo que te diría, los datos son súper importantes, un mínimo, hay que tenerlo bien y bien depurado. Hagamos las cosas en pequeñito, hagámoslo colaborando y acompañando mucho a las personas. Y sobre todo, dejemos repensar a nuestra mente y bueno, pues romper paradigmas y volver a aprender. Seamos eternamente aprendices. Eso te diría. Me encanta. Pues oye, fenomenal. Vea, mil gracias, de verdad. Me ha encantado estar contigo. Muy bien, un placer y seguiremos hablando de datos, que esto es una gozada.